Bueno, yendo un paso más, hemos visto los conceptos de vectores y matrices. En su momento vimos que los vectores pueden ser paralelos, o sea, tener información que esté relacionada ubicando en las mismas posiciones de uno y otro vector. Y también podemos tener, ahora vamos a ver, que las matrices y vectores pueden ser paralelos. Por ejemplo, vamos a plantear un problema en el cual tenemos un vector empleados, donde vamos a guardar los nombres de empleados, y una matriz sueldos, donde vamos a guardar los sueldos de cada empleado en los últimos 3 meses. Decimos que este vector empleados y sueldos, esta matriz sueldos, son paralelos porque para el subíndice 0 de empleados tenemos un nombre de empleado y en la fila 0 de la matriz representan los 3 sueldos de dicho empleado. El problema dice lo siguiente: tiene la siguiente información: nombre de 4 empleados, ingresar un concepto de sueldos cobrados por cada empleado en los últimos 3 meses, es lo que tenemos que cargar en la matriz sueldos. ¿Qué tiene que hacer el programa? Realizar la carga de información mencionada, o sea, el vector empleados y la matriz sueldos. Generar un vector que contenga el ingreso acumulado en sueldos en los últimos 3 meses para cada empleado. El vector sueldos TOTS no lo vamos a cargar por teclado, sino que vamos a hacer el cálculo, sumar cada fila de la matriz y guardar el total de cada fila. Así la fila 0, 1, 2 y 3 va a también tratarse de un vector paralelo a esta matriz sueldo. Sueldo TOT le vamos a guardar, le vamos a llamar y guardaremos la suma de las filas de la matriz. Luego haremos una impresión, mostrar por pantalla el total pagado en sueldos a todos los empleados en los últimos 3 meses. O sea, mostraremos el vector empleados y el vector sueldo TOT. Y finalmente obtendremos el nombre de empleado que tuvo el mayor ingreso acumulado. O sea, buscaremos el nombre de empleado y según el sueldo total. Buscaremos el mayor y el nombre a su vez, ya que son paralelos estos dos vectores. Pasemos a codificar este problema. Crearemos el proyecto 93. Vamos a crear una clase, la llamaremos sueldo de empleados, y empezaremos a definir los atributos. Como vamos a cargar los datos por teclado, definimos un objeto de la clase scanner, definiremos el vector empleados, donde vamos a guardar los nombres, importamos la clase scanner. Ahora definimos el vector, la matriz donde vamos a almacenar los sueldos, y también vamos a definir el vector sueldos TOT, donde vamos a guardar la suma de las filas de la matriz. Ahora vamos a empezar a implementar las responsabilidades o métodos de la clase sueldo de empleados. El primero va a ser la de cargar. Creamos el objeto teclado de la clase scanner, y vamos a crear el vector de empleados y el de sueldos. Creamos el vector de empleados, que es un vector de tipo string, donde vamos a guardar 4 nombres, y la matriz sueldos, que es una matriz de enteros de 4 filas y 3 columnas. Ahora vamos a proceder a cargar. Vamos a ir cargando un nombre de empleado y sus 3 sueldos. Vamos a disponer un for. Recorremos con un for el vector empleados y vamos pidiendo que ingrese el nombre de empleados. En el vector empleados, en la posición F, mediante el objeto teclado, llamamos al método next y cargamos el nombre.
Y ahora una estructura repetitiva anidada para cargar los 3 sueldos de ese empleado. Dentro de este for iremos cargando cada sueldo, sus 3 sueldos. Entonces de la matriz sueldos de la posición F va a estar constante F, pero C va a ir variando dentro del for interno. Iremos usando el objeto teclado para cargar cada sueldo. Hemos terminado de plantear el método para cargar, ¿sí? Ahora vamos a hacer el algoritmo para calcular la suma de sueldos de cada empleado. Vamos a generar el vector sueldo tot y sumaremos cada fila e iremos almacenando por asignación en sueldo tot la suma de los 3 sueldos de cada empleado. Vamos a plantear un método calcular suma sueldos. Todavía no hemos creado el vector sueldos tot y lo creamos mediante el operador new de 4 elementos. Disponemos un for para recorrer la matriz. La matriz hemos dicho que es la matriz sueldos. Y antes de entrar al otro for que va a recorrer cada fila de la matriz, inicializamos un acumulador en 0. Y ahora sí, el segundo, el for interno. Dentro de este for interno iremos sumando, acumulando sueldos, subíndice F, subíndice C. Cuando sale este for, en la variable suma tenemos la suma de toda una fila de la matriz y es el dato que vamos a almacenar en el vector sueldos tot. En la posición F guardamos la suma. A ver, se crea el vector sueldo tot con 4 elementos. Este for va a recorrer cada una de las filas de la matriz. Inicializamos un acumulador en 0 y el for interno va a recorrer toda una fila. O sea, cuando F valga 0, el for interno C va a repetirse 3 veces y va a sumar. Por ejemplo, 540 más 540 más 760. Y cuando sale este for interno, en sueldo subíndice F, que va a valer 0 inicialmente F, guardamos el acumulador suma acá. Esto se repite cuando ahora F vale 1, suma vuelve a 0, o sea, se vuelve a inicializar suma en 0, una nueva variable, y suma la segunda fila de la matriz. Y en sueldo subíndice 1 guardamos la segunda fila. Y así sucesivamente la suma de las 3 filas. Ya tenemos cargado el sueldo tot. Ahí ten en cuenta que hay vectores que se cargan por asignación, como estamos viendo el de empleados, una matriz que se carga por asignación. Y acá la estamos cargando por asignación, pero calculándolo. Acá cargándolo por teclado los datos. Bueno, ahora vamos a hacer un método para imprimir el total pagado, o sea, cada empleado en los últimos 3 meses. Vamos a mostrar un mensaje. Total de sueldos pagados por empleado. En los últimos 3 meses. Y ahora tenemos que recorrer e imprimir los dos vectores, empleados y sueldo tot. Vamos a dejar una separación con un guión
para que se pueda leer más fácil. Y vamos a imprimir el vector empleados y el vector sueldos total, el sueldo total de los últimos 3 meses por cada empleado. Ya tenemos la impresión. El último punto que pide nuestro problema dice obtener el nombre de empleado que obtuvo el mayor ingreso acumulado. Vamos a hacer un método que sea empleado mayor sueldo. Voy a inicializar una variable que considera que el mayor sueldo es el primer elemento de sueldos total. O sea, el primer elemento es el subíndice 0. Y voy a guardar una variable de tipo string, el nombre del empleado. Como son vectores paralelos, voy a accederlo de empleados subíndice 0. Ya tengo inicializado cuál considero que es el mayor. Y ahora vamos a disponer un for y vamos a empezar a recorrer a partir de la posición 1, porque la 0 ya hemos considerado que es el mayor, mientras este sea menor a sueldo tot punto len y f más. Aquí vamos a ir analizando si encontramos un sueldo mayor al que hemos considerado mayor hasta este momento. Sueldos tot subíndice f, si es mayor a la variable my, quiere decir que hemos encontrado un sueldo con mayor valor que la variable my. Entonces actualizamos my con el valor de sueldos tot subíndice f y el nombre de este empleado, como es un vector paralelo, buscamos en empleados subíndice f y actualizamos el nombre. Cuando sale de la estructura repetitiva, vamos a mostrar el empleado con mayor sueldo es y mostramos la variable nom y podemos mostrar que tiene un sueldo de y mostramos la variable my. Y hemos terminado de codificar los 4 algoritmos que permiten crear las estructuras de datos, cargarlas, sumarizar las filas de la matriz generando el vector sueldo tot, imprimir los 2 vectores y de obtener el nombre de empleado con sueldo mayor. Para poder probarlo tenemos que en la función my crear un objeto de la clase sueldo empleados. Creo un objeto llamado SE de la clase sueldo empleados y llamo al método cargar. Seguidamente voy a llamar al método calcular suma sueldos. Faltó, para crear un objeto siempre debemos usar el operador new y sueldo de empleados, imprimir total pagado y sueldo de empleados, con el objeto SE llamamos empleado mayor sueldo. Ya tenemos sí codificado. Ahora deberíamos probar lógicamente si funciona. Bueno, vamos a cargar Juan, que gana 100, 100, 100. Luis 400, 200, 300. Vamos a hacer Carlos, que es el que mayor gana, por 1200, 1400, 700. Y finalmente Ana, que también gana. Hemos cargado mal, ingresa el sueldo. Tendría que haber cargado el nombre. A ver, probamos nuevamente de carga. Ingresa el nombre. Juan 100, 100, 100. Luis 200, 500, 200. Vamos a hacer que Ana sea la que tenga los mayores sueldos. 1000, 1200 y 1000. Y finalmente el empleado Carlos, que tiene 100, 100 y también 100. Veamos los resultados.
total de sueldos pagados por empleado en los últimos 3 meses. Juan, 300, que son la suma de 100 más 100 más 100. Luis, 900. Ana, 3200. Finalmente, Carlos, son 300 también. El empleado con sueldo mayor es Ana, justamente el anteúltimo que ingresamos, que tiene un sueldo acumulado en los últimos 3 meses de 3200. Con esto tenemos finalizado la implementación de este algoritmo. O sea, tenemos este problema resuelto y hemos planteado una serie de métodos para poderlo resolver. La definición de las 3 estructuras de datos: el vector empleados, la matriz sueldos y el vector sueldo TOTS. Tengamos en cuenta, son paralelos. O sea, yo cuando hago la impresión de los nombres de empleados y los sueldos totales, marcos, yo he guardado un sueldo TOTS o índice 0, la suma de toda esta fila. ¿Sí? Esa relación de paralelismo entre las estructuras de datos solamente la conoce el programador, el que está resolviendo el problema. Por eso después nos resulta más sencillo, para calcular el empleado mayor sueldo, trabajar con esos dos vectores paralelos y recuperar el nombre y el mayor sueldo en los últimos 3 meses. Con esto queda finalizada la explicación de este problema. Gracias.